presentar a quienes van a ser parte, quienes son los expertos y los invitados de esta sesión. Vamos a partir con Milagros Guamán Castro, directora e-learning Perú y Estados Unidos, Digital e-learning, representante de FGU Estados Unidos, consultora internacional. Es doctora en educación, graduada en la Universidad de San Martín de Porres, Perú, postdoctoral, Digital Learning y experiencias de aprendizaje emergente, Universidad de Barcelona, España, magíster en docencia e investigación universitaria y licenciada en lengua y literatura en la USMP. Cuenta con grado de doctor, magíster y título profesional convalidados y reconocidos en Estados Unidos. Posee especialización profesional en andragogía para jóvenes y adultos, en gerencia y gestión educativa, en docencia virtual y gestión universitaria. Directora de metodologías holísticas colaborativas Perú y Estados Unidos, consultora internacional de e-learning y metodologías emergentes. Bienvenida entonces, Milagros Guamán Castro. Muchas gracias por estar acá. El siguiente invitado es don Juan Domingo Farnós. Él es doctor en e-learning, Learning and Technology, gestión del conocimiento, inteligencia artificial, educación disruptiva. Licenciado en geografía, historia y psicopedagogía, profesor de EGB, máster en e-learning y gestión del conocimiento y animación sociocultural, dinámica de grupos, en educación expandida e inteligencia artificial. Don Juan Domingo Farnós se desempeña como docente presencial con alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, físicas y psíquicas, con las cuales aplica las TICs y aspectos personalizados y de excelencia de la escuela inclusiva. Es formador online en cursos homologados por la Generalitat de Cataluña, siendo el introductor de los mismos de e-learning inclusivo, que actualmente persigue la denominación de 3.0. Mucho más participativo y abierto y basado en los aprendices, generalmente docentes y profesores de diferentes ámbitos, universidades educativas, primarias, secundarias, profesionales, liberales. Conocido también como el padre de la educación disruptiva. Bienvenido entonces, don Juan Domingo Farnós, a este espacio de conversación. No sé si habrá llegado ya Antonio, vamos a chequear que si ha llegado. De todas maneras, le vamos a brindar la presentación, así le damos un poquitito de tiempo para que se conecte correctamente. Antonio Delgado Pérez es diseñador instruccional en la Universidad de Puerto Rico, en Arecibo. Es diseñador instruccional, tecnólogo educativo, administrador LMS, diseñador de ecologías de aprendizaje, e-learning, b-learning, m-learning, freelancer educativo, edublogger, edutwitter, webcaster, curador de contenidos, conferencista internacional, educador 3.0 y aprendiz social. Cabe señalar que también Antonio Delgado es autor. A ver, un momento. Su equipo, si me ayuda. ¿Está Antonio? Aún no ingresa. Ya. Entonces vamos a revisar si es que está. Denme un segundito, por favor. A lo mejor ahí viene, ¿no? Que hay dos personas empezando. No, aún no. Bien. Bueno, él es autor del libro Derrumbando las catedrales del conocimiento y también es un experto también en el tema de la educación disruptiva. Bien, mientras los esperamos, vamos a comenzar para aprovechar el tiempo. Y lo primero, ¿cierto?, es preguntar a Milagros. Milagros, ¿qué es para ti la educación disruptiva? Saludos, Antonio, y bueno, un saludo, un abrazo a cada uno de los que nos acompañan aquí, bajo el liderazgo de esta organización que te felicito, el emprendimiento de poder unir diferentes visiones de Latinoamérica, Europa, Iberoamérica, de lo que es la educación disruptiva, de los cambios que se han dado y que no ha sido producto de la pandemia, definitivamente, sino que la disrupción educativa viene de mucho tiempo atrás. Pero claro, ha sido un detonante el momento de la pandemia.
Definitivamente cuando hablamos nosotros de disrupción educativa estamos hablando de ese cambio abrupto, de un momento a otro, de algún producto, en este caso el educativo, que no ha pasado por un proceso previo como una capacitación, un adiestramiento, una planificación, sino que se dio de un momento a otro, que no lo esperábamos y que el primer producto no es el mejor. El primer producto va a ser de baja calidad, pero progresivamente va a ir mejorando, porque muchas veces decimos, uy, este primer producto estuvo mal, desequivocado. Casualmente, una de las características de la disrupción educativa es que vamos a posiblemente a cometer errores. Y qué bueno que se cometan errores en estos cambios, porque solamente aquellos que nos arriesgamos en hacer cosas diferentes, que rompemos esa tradición que ha venido años de años en las universidades, dándose, o en los colegios o institutos, es ese cambio diferente. Y producto de esta denominación, me gustaría dar el mejor ejemplo de disrupción educativa que se ha dado en el mundo, que es la pandemia. De un momento a otro, las universidades, los ministerios de educación, los institutos, dijeron, cuando inició la pandemia, señores profesores, señoras profesores, señoritas, todos van a tener que dejar de ir presencialmente a sus clases y tener que usar la tecnología. No les dijeron cómo, cuándo, tiempo, metodologías, procesos, no hubo nada, muchos sin capacitación. Y los profesores, la gran mayoría, porque muy pocos estábamos preparados o habituados a trabajar educación virtual años atrás, tuvieron que enfrentarse a algo diferente y tenían que hacerlo sí a sí, porque no les preguntaron, ¿usted desea? O simplemente tienen que hacer. Entonces tuvieron que dar ese salto, ese gran cambio. Y el primer producto, ¿cómo fue? Recordamos, profesores estresados, alumnos estresados, directivos estresados, familias estresadas, porque no había una ruta en la gran mayoría de universidades y colegios en el mundo. No había una metodología, estrategias adecuadas para un entorno virtual y learning 100% como se estaba dando. Y esos profesores de aquel momento, cuando comenzó la pandemia, cuando nuestros gobiernos del mundo nos dijeron, tiene usted que quedarse en casa y trabajar con la tecnología para desarrollar sus sesiones, esos profesores de ese momento son los mismos ahora. No son los mismos. En ese momento hubo muchos errores, mucho estrés, muchos problemas. Yo recuerdo mucho que me llamaban por teléfono, doctora Milagros, recomiéndeme una herramienta, una metodología, una sala, un LMS. O sea, había muchas dudas en el camino. Y comenzaron a aprender los profesores, comenzaron a aprender los maestros. Pero hoy en día ya son muy diferentes. El producto es mejor. Ya conocen una sala de Zoom, Meet, manejan, configuran, ponen su fondo de pantalla, activan sus micrófonos, interactúan con Kahoot, con Padlet, con muchas herramientas. Entonces, ese es un ejemplo vivencial de lo que fue la disrupción educativa. Al principio, el producto no fue el mejor, pero gradualmente ha ido en mejora continua. Ahora, pues tenemos docentes que podemos comparar y decimos ya son como Superman y la Mujer Maravilla, ¿no? Ya manejan mucho más la tecnología, conocen estrategias, conocen metodologías, no todas, porque hay mucho por hacer en el camino, pero ya están mucho más potenciados que en un inicio. Entonces, con esta premisa quería partir de un ejemplo que todos hemos vivido, pero que la disrupción educativa viene de muchos años atrás, cuando muchos decíamos, esto tiene que hacerse diferente, tienen que haber cambios, salir de las aulas, romper los esquemas, romper paradigmas, esos paradigmas que están aquí en nosotros. Nadie va a romper el paradigma por nosotros. Somos nosotros los que tenemos que tener esa capacidad de desaprender. Con eso quería partir de premisa para poder iniciar este diálogo, este conversatorio, Antonio. Gracias. Súper. Muchas gracias, Milagros. La idea es que vayamos a ir pimponeando y de a propósito de esa premisa que tú indicas, que en el fondo hay ciertos cambios en el ambiente, ¿verdad? Antonio, que ya llegó, Antonio Delgado, ¿estás por ahí? Hola. La pregunta es, ¿se siguen derrumbando las catedrales del conocimiento? ¿Qué está pasando hoy en día?
Ok, sí, se escucha bien. Saludos a todos. Me perdí un poquito por la diferencia de horario, pero estamos aquí. Gusto de compartir con ustedes en este evento. Saludos a ti, Antonio, y a los compañeros panelistas, la doctora Milagro y Juan Domingo, y a todos los organizadores del evento. Las catedrales del conocimiento, eso es una metáfora realmente, verdaderamente. Y el mensaje que tiene es que si las universidades no se articulan a la altura de estos tiempos, pues entonces van a sufrir, como ha escrito Juan Domingo, ¿sabes? Se van a convertir en fósiles, van a dejar de ser relevantes. Entonces estamos viendo ahora que sí están ocurriendo unas cosas que se escribieron en el libro, que se están dando, tocando base para que las catedrales se vayan empezando a desmantelar. Realmente no se trata de que vamos, corramos las herramientas y vamos a derrumbar las catedrales. Es que la misma universidad, su inactividad, su incapacidad de articularse a la altura de este tiempo, está provocando que las mismas paredes se caigan solitas, y que nosotros, los que trabajamos en el sistema, somos los que estamos tratando de aguantarla para que no se sigan cayendo. Y porque el desarrollo tecnológico, el desarrollo social, todo lo que ha pasado con el COVID, y prácticamente lo que vino, mira, el COVID lo que provocó no es que la sociedad se enfermara, lo que provocó fue una revolución social de que todas estas plataformas y estas herramientas que se supone que llegaran en 5, 10 o en 15 años, se explotaron ahora. Y eso está provocando que realmente tenga un impacto en las catedrales, en las murallas que por décadas ha levantado la universidad. Y si no hacemos algo, por eso este evento, ¿sabes? Es para llevar el mensaje. Tenemos que transformar la educación superior, porque las catedrales del conocimiento se van a ir. ¿Cuándo va a empezar? Eso ya empezó. Se están viendo en muchos ejemplos, universidades, colegios que están cerrando porque ya no tienen programas académicos solventes, porque estamos viendo que la matrícula está bajando, porque estamos viendo que ya los programas académicos no son atractivos para los jóvenes, precisamente porque la universidad se está cerrando solamente a los estudiantes de escuela superior que se gradúan de la preparatoria y que aspiran luego a ir a la universidad. Ya ese no es el único nicho, ¿sabe? Ahora tenemos mucha gente, muchos profesionales, mucha gente que están desplazándose, que están quedándose sin empleo y necesitan volver a la universidad para seguir expandiendo sus horizontes de posibilidades. Y eso provoca también que muchas universidades tengan que cerrar porque no han sabido actualizar sus programas académicos, no han sabido agilizar el proceso. ¿Tú sabes cuánto tiempo toma crear un programa académico nuevo en una universidad? De 5 a 10 años, porque es una burocracia institucional la que ralentiza el proceso de uno crear un programa académico que pueda empezar rápido, pero lo que pasa por unos sedazos, por unas juntas, por un formato lineal. Entonces cuando el programa ya se pone se pone, significa que se lanza para la matrícula, ya está obsoleto realmente. Así es que tenemos que agilizar también esos procesos burocráticos para que los programas académicos surjan y se puedan crear y se puedan lanzar a la brevedad posible, porque estamos ahora mismo en un momento en que muchos de los empleos que están saliendo no se están dando en las universidades. Entonces, ¿dónde vamos a aprender blockchain? ¿Dónde vamos a aprender los metaversos? ¿Dónde vamos a aprender cómo trabajar con las criptomonedas, cómo invertir, cómo en esos mundos? Si no lo practicamos en la universidad, ¿dónde se van a practicar? Así que pensemos esto, porque eso es parte del derrumbamiento de estas catedrales del conocimiento. Adelante. Muchas gracias, Antonio. Don Juan Domingo,
dado que ya hay un escenario, nos plantea Antonio que efectivamente se están cayendo estas catedrales de acuerdo a estos análisis, a estas características. ¿Cuál es el enfoque de la educación disruptiva que permitiría evitar ese derrumbe? ¿O no es el derrumbe lo que hay que evitar? Bueno, muchas gracias, Antonio, por haberme invitado, y gracias a todos los asistentes y, bueno, especialmente a mis compañeros, yo digo amigos, porque son amigos, a la doctora Milagros y Antonio, mi pupilo del alma. Pocas veces coincidimos los tres, espero que algún día nos toquemos y nos veamos, porque de verdad que si personas que hacen algo en Latinoamérica por la educación disruptiva, por la transformación, son ellos dos. Por tanto, es de agradecer ya, ¿no? ¿Y qué puede hacer la educación disruptiva? Bueno, la educación disruptiva nació para hacer cosas, para mover cosas, pero para mover cosas no anulando nada, sino construyendo cosas, construyendo algo nuevo y diciéndole a las personas que tienen que ser ellos quienes escriban su futuro. Eso es la educación disruptiva en sí, que las personas pasen de pasivas a activas y de activas a activistas, que cojan el lápiz, la goma, la pantalla, el ordenador, el smartphone, lo que sea, pero que consigan crear un macroescenario propio, diversificado, propio del siglo XXI, o sea, propio, lo que decía Milagros, ¿no?, a su propia mentalidad. Es el cambio de mentalidad lo que de alguna manera va a hacer algo. Si no tenemos un cambio de mentalidad, no podremos derrumbar las catedrales del conocimiento de Antonio. No podremos derrumbar, no significa romper, ya digo, sino construir, es al revés. Su metáfora es al revés, es construir algo nuevo, algo diferente. Y si se va a conseguir, yo creo que estamos ya en plena transformación, pero la mayoría de gente no se da ni cuenta. No han entendido o no entienden lo que pasa en esta época. Yo digo que el año 2022 es el año 1 del siglo XXI. Hasta ahora hemos arrastrado el siglo XX con todos los planteamientos propios de esta época ya pasada, que fue una época muy buena. La pasada fue una época muy buena. De hecho, la mayoría de los que estamos aquí, o unos cuantos, pertenecemos a esta época, y bueno, y hemos llegado a lo que hemos llegado, ¿no? A no mucha cosa, pero bueno, algo hemos hecho en esta vida. Por tanto, ahora queremos crear un espacio nuevo para todos, un espacio inclusivo, un espacio donde todos puedan hacer cosas, donde nadie se quede fuera. Y al decir nadie, quiero decir nadie. No gente que no puede acceder a la universidad, no gente que no pueda acceder a las tecnologías, no gente que no tenga casa. Esas desigualdades, estas brechas, la educación disruptiva evidentemente la rompe y les da paso a todos. Incluso de aquí se benefician los estados, los gobiernos. Se beneficia el tema del tema del trabajo. La gente tendrá más trabajo porque cada uno llegará a su excelencia personalizada. También podemos entrar en temas que de alguna manera para muchos ciudadanos les parece muy lejos. Lo que decía Antonio, las criptomonedas, el metaverso, blockchain, los que estábamos ya hace muchísimos años en temas ya de inmersivos, lo veíamos venir. Todo eso hace que la educación disruptiva cada día se vaya reforzando y mejorando, pero de alguna manera también me gusta siempre recalcar ya no el mundo tan académico, sino el mundo laboral. El mundo laboral es el lugar donde se producirá la formación de las personas. O sea, trabajaremos aprendiendo. Hasta ahora aprendíamos trabajando, ahora trabajando aprenderemos, de tal manera que muchos de los trabajos que surgirán dentro de pocos años, 2, 3, 4 años, la gente de ahora, la universidad, la escuela, la sociedad en sí, no lo imagina. No es que no lo haya pensado para realizarlo, como decía Antonio, no, es que no lo imagina. Vivimos en un estado permanente de incertidumbre y debemos aprender a vivir de y con ella. Por tanto, tenemos un gran espectro donde pensemos que ahora muchísimas de las personas abandonan sus lugares de trabajo por estrés o porque no les gusta lo que hacen o porque les manda el jefe algo que no están dispuestos a hacer, que no entienden, porque les mandan órdenes del pasado. Todo esto lo tenemos que de alguna manera diligenciar
pero no con vistas a un futuro tenebroso, sino a un futuro apasionante, un futuro mejor del que estamos. Este siglo es posiblemente el mejor siglo de la historia, no tengo la menor duda. Solo falta ver a gente como Antonio González, que son los que van a tirar adelante de sus países como Chile. Hay muchísima gente que está esperando que les demos el pistoletazo de salida, pero si no se lo damos nosotros, se lo van a tomar ellos de la mano. Va a pasar así. Las revoluciones, yo soy historiador de formación, las revoluciones han surgido así. Cuando a la gente no se le ha dejado tirar hacia adelante, han arrancado, se han llevado todo por delante. La educación siempre ha llegado tarde a los sitios. La juventud va a tirar hacia adelante porque quiere formarse para trabajar en lo que va a venir. Pero también va a querer ser su propio dueño en el aprendizaje, en el autoaprendizaje, pero también en el trabajo. Hoy leía un artículo sobre los freelance, creo que Antonio también lo ha leído, que los freelance ganan un 50% más aplicando ya técnicas y metodologías del siglo XXI que una persona que hace unas horas al día. Eso la universidad no lo sabe, es que no lo sabe. Entonces, ¿cómo va a montar cursos, maestrías, grados? Si no lo sabe, va a montar cursos y grados, como siempre, con asignaturas, con materias, con créditos. Y de esto en la Revolución Industrial 4.0, que es la que estamos, ni lo contemplan, ya no hablan de eso, ni hablan de la evaluación, ni de metodologías, ni siquiera de diseño instruccional, algo que es Antonio, experto. Ni siquiera hablan de eso ya. Por tanto, la educación disruptiva es un todo, que debemos hacer cada uno sus partes. Yo desde mi lado, que es lo que idearla, pensarla, mejorarla, pero la gente, sobre todo vosotros, tirarla hacia adelante. Y creo que sí que se va a hacer algo, no algo. La educación disruptiva va a ser ya, en definitiva, el nuevo paradigma del siglo XXI. Continuaremos hablando. No, porque si no solo hablaré yo. Vale, adelante. Gracias, Juan Domingo. Sí, hay un cierto grado de profundidad. A mí, no sé, Milagros, ¿qué te parece la materialización de la educación disruptiva? ¿Cómo la ves tú? Bueno, definitivamente me gustaría mencionar una frase para partir de esa idea. Los tiempos cambian, las universidades cambian. La sociedad del conocimiento ha evolucionado, la tecnología, tenemos en la casa equipos tecnológicos aún de última generación, tenemos smartphones de última generación, pero la educación, ese espacio educativo se ha mantenido mucho tiempo y se mantiene aún haciendo lo que siempre hacía. Dicen que ahora ha cambiado a educación virtual. ¿Y qué es lo que han hecho? Han hecho solamente trasladar la presencialidad a un entorno virtual. Se ha visto en los países de Latinoamérica que el profesor que tenía 6 horas, lo han sentado frente a una cámara, 6 horas frente a los estudiantes y decían que están haciendo educación virtual. Y lo único que han hecho es estresar al docente, estresar a los alumnos, estresar a la familia, y es allí el cuadro y el resultado estadístico de que 70% de docentes en el mundo están en este momento con problemas, ¿no?, emocionales, psicológicos, de vista y mucho. Entonces, las universidades les ha costado y les cuesta. ¿Hay cambios? Sí, pero son graduales. Y si ellos se resisten al cambio, ¿qué va a pasar? Yo siempre digo, van a ser las universidades Dino. Dino porque las universidades dinosaurios. ¿Y qué pasó con los dinosaurios? En un momento no se supieron qué cosa, adaptar. Y como no se saben adaptar a la necesidad de ahora, que ya no es la misma que cuando me formé yo y yo no tengo 100 años, entonces van a desaparecer. Pero ¿quiénes son los que lideran estas universidades? Pues los rectores, los vicerrectores, los decanos, coordinadores, jefes y demás, y muchos de nosotros que estamos aquí que también gestionamos. Entonces, no es cuestión solo que el docente trate dentro de su aula de ser disruptivo. Yo sé que somos muchos, pero también necesita esa visión de quienes gestionan,
quienes gestionan tienen que tener esa capacidad también de comprender que la disrupción educativa no es simplemente una novedad de ahora, sino que se buscan cambios, pero cambios profundos. Hay carreras y profesiones, oficios que ya están en desuso y universidades que siguen formando profesionales en esas líneas, sin haber ya mercado laboral. Mientras ahora hay otros mercados laborales, como bien lo comentan, los freelancers, ¿no? Desde las universidades creen que van a formar un profesional que va a sentarse en una oficina 8 horas a trabajar. Personalmente yo ya no hago eso hace tiempo, fui muy disruptiva con mi vida. Dejé cargos de gestión porque no podía estar 8 horas en una oficina. Yo viajo mucho, estoy con tal de cualquier parte y puedo compartir, enriquecerme con otras experiencias, compartir conferencias, seguir trabajando en diferentes universidades del mundo, aportando y aprendiendo. El joven de este momento que está en una universidad postulando, porque en Latinoamérica hay muchos países que ya se postula, se está preparando para ser un profesional como el que en algún momento nos formaron a nosotros, que ya nos hemos inclusive revelado ese tipo de formación. Ahí hay un gran error, hay un gran problema. Entonces las universidades son el punto de partida de poder hacer este gran cambio, y quienes están allí, quienes estamos trabajando en universidades, gestionar estos cambios. Es tratar de poder comprender esa frase que se ha escuchado mucho, que es aprender a desaprender para reaprender. Y a muchos les cuesta, aunque la frase se ha escuchado ya mucho, reaprender formas de cómo se puede trabajar en las aulas, reaprender que no solamente en un espacio físico o solo sincrónicamente puedes tú desarrollar habilidades, competencias. Desaprender esa forma que digo siempre en las universidades DINO, que todavía se mantienen en esos procesos. Es una gran responsabilidad de todos, de la comunidad, quienes gestionan, los docentes, los estudiantes, todos. Y sobre todo, los estudiantes tienen que tener esa capacidad que muchas veces con la educación se ha limitado. ¿Qué es lo que ha pasado? Le decíamos al estudiante todo lo que tenía que hacer, y todavía hay universidades que les dicen todo lo que tienen que hacer, y todavía hay universidades que toman examen parcial y que toman examen final. Y yo sé que me van a escuchar muchos directivos de universidades así, y se los vuelvo a decir, ese no es un aprendizaje tomar un examen parcial y final. Antes que yo naciera quizás, en esa época, ahora no, es una concepción. Ahora el estudiante disfruta construyendo, siendo creativo, investigando y proponiendo. Las propuestas de mejores gobiernos, las propuestas de mejores gestiones universitarias, las van a hacer ellos, nuestros estudiantes, ellos con nosotros. Por eso siempre que yo inicio una conferencia, una charla con mis alumnos, siempre les digo, estamos para acompañarnos. Yo no vengo aquí a enseñar ni ustedes a aprender. Es un acompañamiento en el que estamos todos aprendiendo, estamos construyendo. Entonces, el reto es complejo, pero sobre todo viene de todos, en colectivo, poder, los que gestionan, los que trabajan como docencia y estudiantes, tener la misma visión. Cuesta y va a costar, así es. Mientras, como mencioné, sigan tomando sus exámenes parciales y finales y educando en educación a los estudiantes sin dejarles la libertad de poder hacer lo que ellos pueden hacer, y quizás, y estoy segura, mejor que nosotros, porque cada vez que yo tengo alumnos siempre les digo, yo quiero que ustedes me superen, y cuando ellos me superen, yo aplaudo, porque ellos están haciendo y siguiendo esa ruta, ese camino que hoy nosotros estamos marcando aquí con Juan Antonio, y muchos más en el entorno latinoamericano, iberoamericano. Pero quienes están con nosotros en las aulas, yo les digo, eso es su responsabilidad, superarnos y continuar este cambio, esta ruta para la mejora finalmente de nuestros países. Si no, vamos a seguir teniendo países en los que tenemos mucha tecnología, mucha innovación en los smartphones y similar, pero en la educación nos hemos quedado en statu quo. Y eso es lo que se necesita hacer como gran cambio. Gracias, Antonio, por el momento para poder compartir. Ahí nomás no continúo para que puedan continuar mis compañeros.
Súper, doctor Milagros, muchas gracias. Hay un concepto ahí muy fuerte que era el educastrando, y con eso voy a darle la participación a Antonio. A propósito de lo mismo, del mismo concepto, política educativa de alguna manera como que norma la enseñanza, pero no norma el aprendizaje. ¿Cómo lo ves tú desde la perspectiva de esto que hemos estado hablando, de la educación disruptiva y la convergencia disciplinar, Antonio? A veces yo veo que las políticas son tan y tan estandarizadas que buscan hacer las cosas bien lineal y no permite que los estudiantes puedan seguir sus propias rutas personalizadas en su proceso de aprendizaje. Yo creo que en estos tiempos, lo que se llama como un mundo VUCA, que es verdad, bien volátil, incierto, caótico y ambiguo, las políticas tienen que empezar a flexibilizarse. Lo vivimos ahora con el COVID, realmente. ¿Sabe? Esto no es cuestión de encajonar en la presencialidad o en la virtualidad a los estudiantes. Es un tiempo de flexibilizar la modalidad de acuerdo a esa diversidad cognitiva de la era. Por eso es importante que el proceso de educación atienda, como dijo Juan Domingo, es inclusivo, es que no podemos dejar a nadie atrás, ¿sabes? Es incluir a todo el mundo. Es tiempo de empezar a transformar esto de las calificaciones. Cada país tiene su formato, pero aquí en Puerto Rico es A, B, C, D, F, F fracasado. ¿Qué vamos a hacer con las F? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabes? Los vamos a excluir porque son fracasados. ¿Qué alternativa les vamos a dar? Las políticas no atienden nada de eso, ni las reformas. Las reformas lo que hacen es deformar, seguir poniendo más muros, más murallas de las que ya existen en las catedrales. Es tiempo de empezar a flexibilizar, de crear alternativas, de empezar a buscar hacer las cosas diferentes. Ahorita hicieron la pregunta de Juan Domingo, creo que a la doctora Milagro, que yo quería abundar porque tiene que ver con la parte que mencionaron ahorita, si realmente hay cambios y hay transformación en la universidad. Bueno, si fijan detrás de mí, aquí hay un cambio. Miren qué bonito es el área donde yo estoy, pero seguimos regidos por las mismas políticas, por las mismas normativas, por los mismos parámetros que crearon, más allá de lo que es este entorno que está aquí, que es para hacer algo diferente. Entonces, ¿sabes? Si tenemos un programa de e-learning, ¿cómo es posible que lo atemos a las viejas políticas, a las viejas normativas, a las restricciones, a los procedimientos, a los requerimientos, a los requisitos y prerequisitos de seguir? Esos son murallas que realmente bloquean la inclusión de los estudiantes. Esto que está detrás de mí es un learning common, que es un espacio de aprendizaje común, es para que la gente aprenda hablando, haciendo ruido, socializando, creando, no para encajonarlos como en cubículos, como en silos, donde tú tienes que estar en silencio. Entonces, ¿qué pasa? Ahí volvemos a lo mismo, las políticas. Estamos innovando, porque tú ves esto y tú dices, wow, esto es un entorno innovador. Pero yo soy de los que piensan que pedirle a nuestros líderes educativos que cambien la universidad es lo mismo que pedirle a los muertos que cambien su cementerio. Realmente, porque invertir en innovaciones como esta, equipo, maquinaria, computadoras, tecnología, infraestructura, para seguir haciendo lo que hacíamos cuando no existía nada de esto, realmente es perder tiempo, es perder dinero. Aquí tiene que haber ahora lo que se llama el mindware. Ya esto no es cuestión de hardware ni software. El problema es aquí, es el mindware, es la mentalidad de la gente. Y la mentalidad conlleva entonces cambiar las políticas, flexibilizarlas, abrirlas a la gente para que la gente las pueda seguir. Esto es más de políticas y reformas, es más un contrato social.
entre los líderes, porque siempre tienen que haber líderes que estén velando, ¿verdad? Y dirigiendo, guiando, pero esto no es con política. Esto no se soluciona con políticas, con normativas, con restricciones, con normativas, todo estandarizado y lineal. Esto es 1, 2, 3, 4, 5. Si tú no sigues ese canal, no funciona. Pues entonces seguimos teniendo, ¿cuál es la consecuencia? Que sigue habiendo la exclusión social, que es lo que estamos viendo ahora. Y el problema que estamos viendo, que lo mencionó la doctora, aquí ya el problema no va a ser conectividad, porque en un momento se estima que ya en 10 o 15 años se va a expandir la conectividad a más escuelas y más universidades. El próximo problema que va a haber es la subconectividad, porque cuando tú conectas a la gente no va a saber qué hacer con esa infraestructura tecnológica y no va a saber conectar la mente con la infraestructura tecnológica para fomentar el aprendizaje a través de los metaversos, del Internet de las cosas, del blockchain, del e-learning, del mobile learning, de las realidades mixtas, aumentadas, de todo lo que viene y tanto hablamos nosotros en diferentes foros. Adelante. Muchas gracias, Antonio. Efectivamente hay un tema que también abordó en algún momento este fenómeno de las Smart City, que planteaba efectivamente que las ciudades se iban a tecnologizar, iban a tener un momento de álgido apogeo, pero pasó que no prepararon a la gente. Entonces finalmente, por mucha tecnología que estuviese circundante en las ciudades, finalmente no era aprovechada. Desde esa perspectiva, Juan Domingo, ¿cómo deberíamos preparar por un lado a la academia, al académico, al docente, y por otro lado al estudiante, para abordar este desafío? Mira, esta semana tenía que publicar en una revista que ha salido nueva sobre las competencias digitales de los docentes. Yo les dije, empezamos mal, porque las competencias digitales o son de los docentes y de los alumnos o no son. Entonces aquí existe un problema que siempre sale, ¿no? Que la universidad está preparada para formar a los futuros docentes o a los docentes, no digo a los alumnos, a los docentes. Bien, la respuesta es obvia. No, la universidad no está preparada porque no hay docentes preparados para formar a los docentes. Me dirán, bueno, yo siempre hago cursos de formación para docentes, sí, pero lo hacemos en vistas a lo que hacíamos en el siglo XX. A lo que se va a necesitar en el siglo XXI, no lo hacemos. Por tanto, la universidad no está preparada. Si la universidad no está preparada, ¿cómo va a preparar a los alumnos? ¿Lo puede hacer? Claro que lo puede hacer, pero lo tiene que hacer bajo la educación disruptiva. Es decir, primero, entender que todos los aprendizajes deben ser y estar en manos de sus propios aprendices. Ellos deben ser los responsables de lo que hacen, porque al fin y al cabo los que aprenden son ellos, pero también al fin y al cabo los que van a trabajar también van a ser ellos. Por tanto, se debe entender primero que nada este cambio de roles. En el año 92 me invitaron en Medellín, por medio para las ciudades digitales. Medellín fue una de las primeras ciudades digitales del mundo. Era una ciudad impresionante, donde estaba todo preparado para una explosión de digitalismo, pero no tenían la idea de cómo se podía hacer. Entonces allí salieron palabras que después han hecho mucha fortuna: acompañamiento de los alumnos, desaprendizajes, incertidumbre, bueno, todo lo que explica la educación disruptiva, que explica muchas cosas, ¿no? Y de todo eso la gente estaba como asustada. En aquel tiempo la gente estaba muy asustada porque no entendía cómo iban las cosas. Eran los tiempos en que Chile, nuestro país, lideraba Latinoamérica en temas de educación. Mi tierra, Cataluña, lideraba Europa en temas de pedagogía. Estados Unidos iba un poco a lo remolque, fichando gente de aquí y allá. Pero todos estos sucesos han ido evolucionando, obviamente, por el tiempo, y se ha demostrado que los alumnos y los docentes se pueden preparar si se entiende
que ellos deben tomar el mando. O sea, lo que tú me preguntabas, ¿se pueden formar? Claro, pero ellos deben tomar la responsabilidad. Mira, los docentes también son aprendices. Hoy publicábamos una frase que el docente debe ser menos docente y más aprendiz. Si todos tenemos la idea de que somos aprendices, como decía Milagros, que prefiere ir de aquí para allá para aprender de todos, conseguiremos que esta formación fluya por sí sola. Será imparable. Pero si seguimos poniéndole barreras o barricadas, como a veces decimos Antonio y yo, cada vez salen más barricadas, no podremos avanzar. Y entonces lo que decimos es a los docentes, vosotros que sois nuestra fuerza de choque, producid innovaciones y más innovaciones. Flipped Classroom, Gamification, ABP, pensamiento crítico, analítico, producid todo eso. ¿Qué conseguimos? Que estas innovaciones retengan el sistema, impiden que se transforme. O sea, la innovación y la transformación son dos cosas, dos almas que se necesitan, pero que en algún momento determinado chocan entre sí, porque las innovaciones muchas veces no dejan que este sistema sea permeable y por lo tanto transformador. Por lo tanto, esta formación debe ir de la mano de los aprendices, de la mano de las personas, de la ciudadanía, pero siempre con un punto de mira, que la sociedad, la economía, la salud, la educación, todo se debe transformar bajo otro techo, bajo otra estructura, bajo otra base. Todas las innovaciones que venimos hablando de cambios que se van a ver ya, por ejemplo, ahora en Cataluña se ha hecho un programa inmenso de metaverso, de criptomonedas, en fin, de todas estas transformaciones que están ya. Por ejemplo, dentro de nada, todo lo que es el cash, las monedas, el dinero en cash, en billetes y en monedas, van a desaparecer, no van a existir, porque ahora son un problema, un lastre. Si todas las personas no somos capaces de ver eso e ir hacia allí, o como decía Milagros, aún seguir haciendo exámenes, notas, o los de la F que decía Antonio, excluidos, si seguimos pensando de esta manera, no habrá formación posible. Y lo que Alan Smith decía, y Milagros ahora, que la universidad se puede convertir en un dinosaurio, será otra cosa. Yo lo diré en una frase que ha cogido fortuna por el mundo. Si la universidad, escuchad porque es importante, si la universidad quiere ser protagónica, debe transformarse. Si no se transforma, será residual. Pero yo no quiero que sea residual. Quiero que sea la mejor universidad del mundo, pero una universidad nueva y diferente. Por tanto, la concepción que tenemos o cuando pronunciamos conferencias o cuando hablamos con la gente, debemos siempre hacerlo con ese punto de mira. Porque si dudamos, si tiramos hacia atrás, si en algún momento nos volvemos reduccionistas, lo que conseguiremos es confundir a la gente, confundir a los aprendices, confundir a la sociedad. Y las políticas educativas continuarán siendo restrictivas. Por tanto, la educación disruptiva, como paradigma nuevo, tiene un trabajo inmenso diario de estar a pie de obra, picando con pico y pala, y buscando gente que pueda tirarlo adelante. La charla que hemos tenido tú y yo antes fuera de cámara, Antonio, no era en balde. Yo no hago nunca nada gratis. O sea, yo no lo cobro nunca, pero nunca hago nada gratis. Buscar gente que de alguna manera pueda tirar hacia adelante eso. Unos pensamos, pero otros tenéis que tirar hacia adelante esto. Y aquí hay gente que lo puede hacer. Nosotros podemos tener ideas, pero vosotros tenéis que ponerlas en funcionamiento. Vosotros y nosotros no tenéis sentido de ser y nosotros sin vosotros menos. Por tanto, formación sí, pero en manos siempre de los aprendices. Dejemos de pensar que la universidad, los docentes, los rectores nos van a sacar las castañas del fuego. No lo van a hacer, ni tampoco les van a dejar en el siglo XXI. Los nuevos liderazgos van a ser otros, van a ser liderazgos disruptivos, distribuidos entre todos, ya ni siquiera delegando funciones.
la gestión, lo que se entiende por gestión, va a pasar a otro nivel. Estamos en un momento de cognición, de metacognitivo. Todo lo que se lleve a cabo va a ser en base a este funcionamiento. Aspectos que del cerebro no se conocían, por medio de esta cognición, van a aparecer otros elementos que nos van a facilitar esa transferencia de un estado a otro. Y se va a lograr, hombre, yo leo mucho cada día, bueno, no os lo podéis imaginar, pero leo y cuando no lo entiendo lo traduzco, en fin, de todos lados. La cantidad de artículos que salen, todos con la base de la educación disruptiva, es inmensa en el mundo. De verdad, es algo, mira, el Google Academic, el otro día lo comentaba, me mandó una reseña diciéndome que el año pasado habían nombrado la educación disruptiva en artículos científicos y de opinión más de 32.000 veces. ¿Qué significa eso? Que sí que tira adelante, que no hay vuelta atrás, que si la educación disruptiva no hay futuro, no se avanza. Si volvemos a lo que decía Milagros, a hacer exámenes, a volver a lo que hacíamos ayer, ¿cómo avanzaremos? Si los rectores, los decanos aún piensan que los alumnos deben pasar de curso, deben evolucionar, y los que sacan la F en Puerto Rico deben ir a la calle, mal vamos. No conseguiremos avanzar. No conseguiremos, Antonio, que tú desde Chile y otros compañeros tuyos tiréis adelante el país. Será imposible. Por tanto, todos los que estamos aquí, todos los 61 que veo que hay participantes y todos los que nos escucharán y nos verán y supongo que nos preguntarán muchas cosas, deben entender eso. Si no entendemos eso, mal, pero si lo entendemos, será un siglo bonito, un siglo de flores, creedme, será un siglo mejor para nuestros hijos, nuestros nietos, será de verdad un siglo que valdrá la pena vivirlo. Por lo tanto, desde la educación, desde la formación, desde lo que queráis, desde la gente que invierte, desde la gente que busca, que investiga, todos lo podemos hacer. Esto sería un no acabar, pero la verdad es que gente que habla como los tres que nos habéis reunido así, y si algunos de los que están nos hacen caso, y si no nos hacen caso, que busquen las evidencias en internet, que las busquen allí. Entonces se darán cuenta de que no vamos mal. Esperemos. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Domingo, doctora Milagros y Antonio. Hemos conversado, hemos puesto de manifiesto muchos elementos. Yo creo que ya hay muchas ideas dentro de la audiencia que ya nos están haciendo y nos están gatillando ciertos elementos que van a permitir entonces empujar el carro, como dice don Juan Domingo, desde la convicción, desde entender, desde darle una vuelta a un concepto que nosotros queríamos colocar en el tapete en esta sesión inicial, en una figura donde quisimos traer a los mejores y pudimos, entonces estamos muy contentos y satisfechos con esa posibilidad. Dentro de los formatos ya estamos en el tiempo, así es que vamos a dar la opción de quien quisiera participar, hacer una pregunta a alguno de los ponentes. Vamos a dejar solamente 2 preguntas para quedarnos dentro del tiempo. No sé si hay alguien por ahí que haya levantado la mano, que tenga intención de hacer una pregunta. Bueno, y si no hay, Antonio, les podemos hacer nosotros las preguntas a ellos. Exactamente, ahí iba la otra. Era una serie de preguntas. Es que ¿por qué no? A ver, estamos en una época de preguntas, pero no hay que decir quién debe hacer las preguntas. Da igual. Tenemos una pregunta, Juan Domingo, y luego tú haces la pregunta, ¿te parece? Vale, yo hago la pregunta. Entonces, la pregunta tiene Luis. No, es una pregunta. A ver, ¿habrá algún rector? Ya te lo digo yo porque me lo han dicho, que nos escucharán. No, pero yo les preguntaría. No, yo les diré sobre todo, cuando mañana vayáis a vuestra universidad, ¿qué haréis con los profesores y los alumnos? ¿Les diréis que hagan lo mismo que han hecho hoy o que hagamos algo diferente el día de mañana? Solo esa pregunta es tan importante. Si los rectores se quedan parados y no dicen nada, es que no han entendido nada, o no han querido entender nada, o no nos creen lo que decimos.
Esa sería una pregunta, yo creo que ideal. En cada universidad, el rector, el decano, quien sea, que lo haga. A ver, es muy grande lo que te he dicho yo. Tiene mucho recorrido. Absolutamente. No, es que es así. A ver, no tendrán excusa. Si no lo quieren hacer, responsabilidad suya, ¿no? Pero si hay algún docente de su universidad y ve que no se lo dicen, dirán, bueno, así esta gente, ¿qué hace? No hace nada. No sé, es una idea. ¿Qué os parece, Antonio? Milagros, ¿qué os parece? Sí, me río, Juan, porque yo he estado, pues, he participado en diferentes conferencias, ¿verdad? Y foros y educativos internacionales, y solamente en uno el rector estuvo en toda, de principio a fin. Porque en algunas los rectores dan el discurso, dan la bienvenida, el acto protocolar y se desconectan. Y solamente en una yo he estado con un rector de principio a fin, tomando nota de Pero lo ¿por que qué, decíamos? Antonio, los rectores se van y luego a mí me llaman, me escriben, me preguntan cosas? Es algo increíble. Es que a ver, no tiene una razón de ser. A ver, coño. Yo sí he tenido la suerte de tener en el grupo, en las conferencias, algunas autoridades, rectores, vicerrectores, decanos, y que al final hemos conversado y que sí, han reflexionado y me han dicho, llegando, voy a planificar y voy a gestionar diferente, doctora, porque ahora tengo otra visión. Gracias. Y eso me ha alegrado mucho, porque estamos contribuyendo con algún granito de arena en algún país del mundo y en algunas universidades. Es un proceso lento, definitivamente, pero gradual, típico y con características disruptivas. Así es. Claro. Pero bueno, tampoco, Milagro, no te creas que es tan lento, porque, de verdad, los que sabéis más inglés que yo y podéis leer más artículos, esto se ha disparado por todos lados, en el mundo del trabajo, del marketing, de todos los tipos. Están saliendo todo tipo de... A mí me mandan, el otro día lo comenté, del Golfo de Bengala, de India, de China, de un montón de gente que lo está haciendo, que está viendo lo que es. Es que la educación disruptiva no es ver nada en concreto, no es una formación en concreto, es una transformación cultural y de valores de la gente. Y aquí se engloba todo. Por lo tanto, la gente de gestión, que gestiona o que lidera, entre comillas, que lidera, debe mañana cuando llegue allí hacerlo, porque a vosotros no lo sé, pero a mí ya te digo yo, lo acabo de mirar en el móvil, estaba mirándolo en el móvil, ya me están llegando mensajes de rectores. Y uno me preguntó una vez que yo no entendía nada de la universidad, yo le dije, para nada, yo no entiendo nada de lo del siglo XX. Pero del siglo XXI más que usted, porque lo estoy creando. Y de eso se trata, de entender eso. Super. Muchas gracias, estuvo muy entretenida esta parte. Voy a dar la palabra a Luis Valenzuela, que tenía la pregunta y la mano levantada hace un ratito atrás. Luis, ¿a quién quiere hacerle la pregunta? Ahí sí. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Hola, Ahí sí. Ya, excelente. Bueno, primero, más que pregunta, estoy plenamente de acuerdo con don Juan, con la doctora Milagro, ¿no es cierto? Con don Antonio. Porque la pregunta que me hago es la siguiente. Bueno, primero se habló de esta educación disruptiva que puede demoler las catedrales que son las universidades. Yo pienso que esta demolición tiene que ser demolición controlada, como se hace hoy en día. Una demolición controlada, ¿no es cierto? No puede ser algo tan brusco, por razones obvias. Pero haciéndome eco de lo que decía la doctora Milagro y lo que expuso recién don Juan, echo de menos, a raíz del tema echo de menos a coordinadores, rectores, disculpen que sea así, pero echo de menos ese lapso que tenemos los profesores, los docentes, que realmente ha sido un parto estos 2 últimos años en tratar de sacar adelante todo esto por la pandemia, pero algo que ya veíamos venir. Pero echo de menos un poco ese escalón que nos falta, que sería justamente esta entidad que justamente hablaba la doctora, ¿no es cierto? Echo de menos los jefes de carrera, los coordinadores, no sé, o sea, porque en el fondo siento que de repente estamos remando solitos. Bueno, en mi Universidad Playa Ancha, tenemos un gran apoyo, ¿no es cierto?, de lo que es este departamento de innovación,
pero de repente nos falta eso. Nosotros creamos cosas, hacemos cosas, elaboramos documentos, tratamos de ir mejorando las mallas curriculares de acuerdo, ¿no es cierto?, a los nuevos paradigmas, ¿no es cierto?, de las competencias, pero vemos que ahí como que ya sufrimos un retardo y muchos de nosotros como que nos desanimamos, quedamos sin ánimo. Lo he conversado con colegas y de repente ahí como que nos frustra un poco. Entonces, pero pareciera que esto es un común denominador en todas las entidades de educación superior, o sea, no es algo inherente a la Universidad de Playa Ancha. Me gustaría la opinión de usted al respecto. Gracias. Bueno, sí, Luis, definitivamente es un común denominador en muchos países el problema de que las autoridades en pocas oportunidades escuchan o se involucran con los docentes. ¿Qué es lo que necesitamos? Que ellos, si nosotros tenemos ese liderazgo, ese afán de cambio, ellos también, ¿no?, invitarlos para que nos escuchen. Yo creo que la misión aquí como docentes es, señor rector, señor decano, esta es mi propuesta, escúcheme, y creo que si ellos nos escuchan y las ponen en práctica, ahora también depende mucho de las autoridades que tengan esa capacidad de cambio. Si ellos tienen esa capacidad de cambio, esa voluntad de escuchar, no solamente a un profesor, sino a muchos docentes y a toda la comunidad, lo van a hacer, como lo están haciendo muchos. Pero todavía en el camino hay algunos pocos resistentes. Todavía los hay. Pero definitivamente creo que en este tiempo ya van a tener que ir cediendo a estas nuevas propuestas que surgen de los estudiantes, que surgen de los docentes, para que ellos puedan gestionar. No es problema solo de Chile, de Perú, de México, Colombia, hasta en Estados Unidos. O sea, en todos los países se da todavía en ciertos procesos de gestión cuando el liderazgo no está realmente enfocado como debe ser, porque el liderazgo es abierto, el liderazgo es cooperativo, estamos en una sociedad conectada en la que todos participamos, comentamos y sin temor. Entonces yo siempre digo, ¿no? O sea, si no tenemos temor y lo comentamos y decimos, me parece, es mi opinión, y yo les comento una experiencia en una universidad en la que trabajo, hice una oportunidad, una propuesta y me dijeron, todos miraron así, ¿no? Las autoridades. Yo tenía un cargo jerárquico también, y me dijeron, doctora Milagros, ¿usted está segura de lo que está proponiendo? ¿Sí? Y usted es su cabeza, o sea, es tu puesto de trabajo, ¿no? Tu cargo jerárquico. ¿Está segura usted? Sí. Entonces, si nosotros tenemos, si estamos convencidos nosotros, y bueno, lo hicimos, y resultó muy bueno, estoy hablándoles de hace 15 años, todo lo que es el e-learning, la educación virtual. Yo creo que tenemos que tomar esas iniciativas y conversar mucho con las autoridades, que yo sé que están prestas ellas también a estos cambios, así que es parte de una cultura institucional, cultura y un proceso de cambio. Así es, Luis. Antonio, ¿puedo sacar un momentito para compartir mi punto de vista? Estamos en tiempo. Sí. Y sí, quería abundar para la pregunta que hizo el profesor Valenzuela. Yo lo dejo en el tintero para que ustedes lo consideren, ¿verdad? A ti, Antonio González, y a las autoridades universitarias o a los organizadores para el futuro. Nosotros hemos hablado mucho, nosotros los educadores. Vamos pensando en hacer eventos ahora que sean los estudiantes los que tomen ese rol. Vamos a abrir esos micrófonos a ellos. Ya nosotros los educadores hemos hablado muchísimo en diferentes foros, hemos hablado de disrupción. Vamos a exhibir la disrupción, cómo nuestros jóvenes estudiantes utilizan todas estas tecnologías para aprender. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a permitir a los rectores, a los decanos, a los políticos, que vean cómo los estudiantes usan esta tecnología para el aprendizaje, y así se puede justificar la inversión tecnológica en las escuelas. Porque de lo contrario, vamos a seguir pensando que la tecnología es para el cyberbullying, que la tecnología es para grabar las broncas entre los estudiantes, que la tecnología deshumaniza, que todas estas teorías que hay apocalípticas de que la tecnología demoniza la sociedad y la daña, cuando sí habemos docentes, cuando sí habemos personas que estamos usando la tecnología con los estudiantes para el aprendizaje. Pero tenemos que sacar un día al año, piensen, un día
hacer un Learning Day, un día de aprendizaje en sus universidades para exhibir los proyectos, las investigaciones, los debates, los trabajos que hacen los estudiantes a favor del aprendizaje usando estas tecnologías. De lo contrario, vamos a seguir en este mismo círculo en el que hemos estado por décadas, innovando con edificios nuevos, bonitos, pero atados a los viejos modelos operativos y los viejos modelos mentales del sistema educativo que lleva décadas y siglos en lo mismo. Ahí las dejo, compañeros. Súper, ya estamos en el tiempo. No sé si Juan Domingo quisiera... Yo quiero decir una frase, solo una frase. Esa Una era frase justamente... establecida. Una frase y ya está, no es una frase. La educación disruptiva debe pasar de ser conocida a ser reconocida. Y en el momento que sea reconocida, a usada. Piensen en eso. Si pasamos del conocimiento al uso, conseguiremos muchas cosas. Muy bien. La última frase, doctora Milagros. Aprender a desaprender, pero reaprender, pero todos juntos, en comunidad, desde autoridades hasta estudiantes. Perfecto. Y Antonio, tu última frase. Ah, estás muteado. Estás en silencio. Sí, ahora sí, disculpen. Ahora sí. Gracias por la oportunidad de mi mensaje. Gracias por estar aquí, por permitirnos hablar, por permitirnos llegar aquí a la Universidad de Playa Ancha y llevar el mensaje y motivar a toda la comunidad educativa que está con nosotros para que nos conozcan y que nos sigan en las plataformas y en las redes. Esto es un movimiento social de grupo. Solos no podemos hacer nada, así que contamos con todos ustedes para seguir llevando el mensaje. Súper. Finalmente, damos por cerrado entonces este espacio, este conversatorio. Podríamos conversar muchísimo más tiempo y espero que tengamos la oportunidad de seguir haciéndolo. Este evento, como les había comentado, tiene 3 etapas. Esta es la apertura, luego a finales de marzo vamos a hacer otra sesión donde va a ser el acompañamiento y finalmente vamos a tener en mayo una clausura donde va a estar la participación de los profesores que han entregado sus trabajos y que en el fondo van a ser valorados por una comisión. Así que esperamos poder tenerlos en otra instancia, en otro momento. Yo quisiera solamente la frase a nombre del equipo, que efectivamente este cambio y esta educación disruptiva se puede llevar a cabo en el contexto de que también podamos hacer ese crecimiento y esa oportunidad de manera horizontal y no esperar solamente el cambio vertical. Así es que la invitación está hecha, las versiones están habilitadas y les damos la mayor de las gracias a Juan Domingo, a Antonio Delgado y a la doctora Milagro por la generosidad de estar con nosotros en este rato, contarnos de qué se trata esta educación disruptiva y ponerla entonces en el tapete y tenerla también en un horizonte y una perspectiva para poder llegar a ese empuje, ¿cierto, Juan Domingo? Porque hay que empujar, pero lo tenemos que hacer entre todos. Muchas gracias y que tengan una agradable tarde. Nos vemos entonces aquellos que siguen en el taller. Chao, que estén muy bien. Gracias. Venga. Muchísimas gracias.